Bueno, entonces vamos a continuar. También pongan su nombre en el chat para efectos de contabilización de la asistencia. No se olviden eso, por favor, porque es importante para los exámenes de segunda instancia tener un cierto porcentaje de asistencia, ¿no? Si van a tener segunda instancia en algunas materias, les van a solicitar el registro de la asistencia. Entonces, eh, tenemos que acompañar el chat para aquel registro y ahí tienen que estar anotados sus nombres, ¿no? Entonces vamos a seguir donde nos hemos quedado. Vamos a quitar eso para que no nos interrumpa el texto. Estábamos aquí, ¿no? Entonces, vamos a seguir admitiendo. Ya hemos visto lo que es el justnaturalismo, el positivismo, ¿no? Esto también ya es un conjunto de principios universalmente válidos que no se modifican a través del tiempo y del espacio, ¿verdad? Ese es el derecho natural. Admite la coexistencia de los dos sistemas normativos, ¿verdad? Ese que es universalmente aceptado y el derecho positivo, ¿no? Ah, ahora, el justnaturalismo ha pasado por diferentes etapas en el desarrollo, ¿verdad? Hasta llegar a esta concepción, digamos, neoconstitucionalista, ¿verdad? Del derecho. Y primero había el justnaturalismo, ya que hay una ley eterna, hay una ley eterna que gobierna todo, que es inmutable y que además no tiene, no caduca ni en tiempo ni lugar, y la ley natural que es la participación o el conocimiento, la aprehensión a través de la razón que el hombre tiene de esta ley eterna. Y luego el derecho positivo que una vez comprendida la ley eterna por la razón, ¿verdad? Se emiten las leyes y luego está el naturalismo laico que dice que la naturaleza no es esta de origen divino ni de algo sobrenatural, ¿verdad? O que está fuera del plano terrenal, sino que es el, esta naturaleza hace referencia a la naturaleza humana que está dotada de razón para poder normar su convivencia, ¿no? Ahora, esto estábamos viendo. Ahora, el positivismo jurídico, ¿verdad? Tiene como características que concibe el derecho como un conjunto de reglas. Eso ya se ha enfatizado, ¿no? Las reglas son impuestas por quien ejerce el monopolio de la fuerza en una determinada sociedad. ¿Quién? Aquellas personas que están facultadas para emitir las leyes, ¿verdad? Ellos tienen el monopolio de la fuerza porque pueden obligarnos, pueden eh, utilizar el instrumento de la coacción o de la coerción, que son las leyes, para regular la conducta de la sociedad, ¿verdad? Entonces, estas reglas o estas normas eh, no tienen por qué tener contenido moral, sino pertenecer a este conjunto de reglas impuestas, o sea, pasar por el procedimiento legislativo, ¿no? Sirve por su propia existencia independientemente del valor moral de sus reglas. Entonces, a una ley hay que obedecer simplemente porque es ley, aunque tú puedas deducir que en su objeto, ¿verdad? O en el fondo es injusta. Y si tú crees que es injusta, entonces dirías que tiene que haber una ley que cambie esa ley, ¿verdad? Y hasta que no exista la ley que cambie esa ley, entonces hay que hacer caso, ¿no? Se cambian con leyes las leyes injustas, ¿no? Entonces, pero si estaríamos hablando desde la otra visión, estaríamos señalando de que, bueno, esta ley es ilegítima y no tendría que ser ni aplicada por eh, por los administradores de justicia, ¿verdad? Y en cambio tendría que ser derogada
o en su defecto, en algún proceso o en algún litigio tendría que ser desvalorada, ¿no? Acá, por un derecho que se le va a imponer, no solamente porque el derecho tiene ese origen ético-moral y que está plasmado en la Constitución y esa ley es a todas luces injusta. Ahora, ya hemos revisado sus características, ¿no? El positivismo filosófico, que bueno, ese es como el positivismo jurídico, pero en general, ¿verdad? En el campo de la filosofía en general, entonces que estudia las cosas como son, los fenómenos como se presentan ante los sentidos del hombre, ¿verdad? Entonces, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. La experiencia es enfrentarse a los fenómenos, ¿verdad? Y poder captarlos con los sentidos, ¿no? Y poder este, hacer una teoría, eh, poder establecer normas, ¿no? A partir de esa experiencia, ¿no? Entonces, no se acepta ninguna creencia religiosa ni metafísica, o sea, el derecho no, o, o el conocimiento en general, no proviene de una naturaleza, ¿verdad? Y que es subjetiva, ¿no? Del hombre, ni tampoco proviene de una divinidad, ¿no? Sino que el, el conocimiento proviene de la experiencia y del estudio de los fenómenos como son y como se dan, ¿no? Y lo que no es y no se puede captar, no existe, ¿no? Entonces, el positivismo jurídico eh, no acepta a la moral como origen del derecho, ¿no? Y Kelsen es uno de sus representantes más grandes, ¿no? Y sostiene que las normas morales son esencialmente distintas de las jurídicas. O sea, las primeras, para efecto de los fines del derecho, son innecesarias e intrascendentes, ¿no? El, ¿Qué quiere decir esto? Que o sea, el, a efecto de promulgar y cumplir y hacer cumplir las normas, ¿verdad? Y regular la convivencia en sociedad, no importa si una ley es moral o no, lo único que tiene que hacer es regular el- la vida, el comportamiento en un tiempo determinado y en un espacio determinado, ¿no? Entonces, no se necesita de estas normas morales, son innecesarias y son intrascendentes, ¿no? Y se considera que el derecho no es más que una técnica para resolver conflictos y que esa técnica tiene en cuenta el comportamiento de los individuos en una sociedad sin que ello implique en absoluto un contenido axiológico. Esto quiere decir ético o moral, ¿no? Entonces, como técnica para resolver conflictos, podríamos establecer que se, el derecho se tendría que guiar por una lógica matemática, ¿no? Si fuera, eh, o si nosotros somos partidarios de esta tendencia, ¿no? Entonces, en mérito de esta lógica matemática, que no tiene nada que ver con lo axiológico, lo ético o lo moral, ¿no? Vamos a agarrar la ley y vamos a, se llama subsumir, se llama aplicar la norma, ¿verdad? Hacer encuadrar un hecho en un artículo, se llama subsumir, ¿no? Entonces, el más fácil es el ejemplo de matar, ¿no ve? Todos saben que el que mata, 30 años a la cárcel. Eso dice nuestro código penal, ¿verdad? Si tú matas, tu conducta se va a subsumir a ese tipo penal y a esa consecuencia jurídica, ¿no? Aquí no y no hay que debatir ya principios, bueno, depende de las circunstancias, ¿no? Pero si has matado así por intención todo, ¿qué va a pasar? Te vas a ir 30 años a la cárcel. Deducción lógica, matemática, ¿no ve? El que mata, o sea, X mata igual cárcel, ¿no ve? Si A mata, ¿qué le pasa a A?
se va a la cárcel, ¿no ve? 30 años, como dice la ley, ¿no? Entonces, desde el positivismo jurídico tendría que aplicarse o resolverse los conflictos de esa manera, pero eh, a veces no puede resolverse mediante la deducción lógica matemática, porque cada eh, puede presentarse algunos hechos o algunos casos, algunas circunstancias que, eh, que hagan que esta lógica matemática no se aplique, aunque sea un caso que está a todas luces, digamos, normado por un artículo en la ley, como aquel ejemplo que les di de la señora que, bueno, tenía a su hijo con cáncer, ¿verdad? Y era pobre y no conseguía trabajo, entonces no había tenido más remedio que hacer narcotráfico, ¿verdad? Para poder pagar los remedios de su hijo con cáncer, las quimioterapias y todo lo demás. Y le han agarrado, pues si su hijo no tenía ningún otro familiar, ¿no? Entonces le han agarrado en Argentina, le han llevado ante el juez y obviamente que era un tipo penal, que era una acción penada por un tipo penal, ¿verdad? O sea, por una norma, por un artículo del Código Penal, y que encajaba pues perfectamente, ¿verdad? La acción antijurídica en el tipo penal. Pero ¿qué ha pasado? Las circunstancias han hecho que ese tipo penal no se aplique, ¿no? Se ha demostrado que la señora, por necesidad, ha tenido que realizar eso y que si le condenaban, además de todo eso, el niño menor con cáncer no iba a tener pues con quién quedarse, ¿verdad? ¿Y quién le iba a cuidar? ¿No? Entonces, ¿qué han dicho? Estado de necesidad, ¿verdad? Por estado de necesidad comprobada, a la señora le han dejado en libertad, a pesar de que le han agarrado pues con las manos en la masa, como se dice, ¿verdad? Así que el, puede haber algunos casos que se denominan difíciles, ¿verdad? Que no pueden resolverse simplemente con esa fórmula de subsunción, ¿no? Que además van a llevar mucho más a fondo en la materia de argumentación jurídica que también está acá en la carrera, ¿no? Ahora, el positivismo jurídico, ¿no? Y con esto terminamos, ¿no? Tiene tres sentidos de acuerdo a Norberto Bobbio, ¿no? Como modo de acercarse al estudio del derecho o como enfoque, ¿no? Entre el derecho real, la distinción entre el derecho real y el derecho ideal, aquel conjunto de normas y reglas establecidas por autoridad competente, ¿verdad? Que regulan la conducta y la vida de los hombres en sociedad y que son válidas en un tiempo y lugar, y que a su incumplimiento establecen una sanción, además, ¿no? Entonces, ese sería el enfoque o el modo de acercarse al estudio del derecho, ¿verdad? Estudiar ese conjunto de normas válidas. Ahora, como concepción del derecho, ¿no? Como formación de un poder soberano capaz de ejercitar la coacción, ¿no? Entonces, la concepción del derecho eh, como el poder de obligar a la conducta, ¿verdad? A la conducta del hombre por medio de un instrumento que se llama la ley y que a su incumplimiento establece una sanción. Y como ideología de la justicia representa una creencia que confiere al derecho que es solo por el hecho de existir un valor positivo, ¿no? O sea que como ha salido del órgano legislativo y está vigente, es justo y está dirigido uh, hacia los valores hacia el, ¿qué se llama? Hacia la optimización de los valores aceptados en nuestra sociedad, ¿no? Solamente por el hecho de estar vigente, ¿no? Entonces, como ideología de la justicia, el derecho positivo dice que la ley es justa solo porque es ley, ¿no? Y bueno, eso es lo que ya estábamos diciendo, ¿verdad? No existe conexión entre derecho y moral, es como, un resumen, ¿no? Las leyes son órdenes de seres humanos, ¿no? El, la pretensión del sistema jurídico es un sistema lógicamente cerrado en el que las decisiones pueden ser deducidas por medio de
por medios lógicos de normas jurídicas predeterminadas, como el caso de la fórmula que les decía, y la pretensión de que los juicios morales no pueden ser establecidos o defendidos como son los juicios de hecho por argumentos, pruebas o demostraciones racionales, ¿no? Entonces, todo lo ético raya en el plano subjetivo y no puede existir pruebas de aquel plano ético, no puede, y por tanto, no existen hechos y por tanto no puede argumentarse en su defensa, ¿no? Eso señala el positivismo de acuerdo a Hart, que es uno de los exponentes también de los últimos, como se dice, contemporáneos, ¿no? Y ahí termina la lección número 1, ¿no? Para los compañeros que ya están, que es su primera clase, entonces ya pueden realizar la tarea que se los voy a compartir. Y esta vez, o sea, esta tarea para los nuevos va a ser por WhatsApp, así que al finalizar la clase me tienen que mandar un mensaje para que les comparta de manera privada la tarea y no se olviden poner la foto de la fecha de su inscripción para que pueda tomarse en cuenta, porque si no, no se va a tomar en cuenta, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos pruebas de hecho, ¿no? Necesitamos eh, una demostración de que lo que señalan es verdad, ¿no? Existe principio de buena fe, ¿no? O sea, todo lo que dicen se cree cierto, ¿no? Hasta que no existe una prueba en contrario, ¿no? Y eso es lo que está exigiendo la universidad. Así que vamos a pasar a la naturaleza de la... Ah, y querían que les explique, sí, un poco lo que es la tarea de manera rápida, ¿verdad? Y si tienen alguna otra duda, me la pasan por el WhatsApp también. Y son dos problemas que hay que leer atentamente, son dos problemas de la vida común, se da un conflicto, un litigio, un choque de intereses, ¿verdad? Entonces hay que describir cada uno de los problemas con sus elementos básicos, ¿no? Alejado de todo juicio de valor, ¿no? Solamente vas a describir lo que está. Luego tienes que exponer una intuición, o sea, qué te surge, ¿no? Me parece que es un problema que no tiene solución, que tiene solución, eh, que es algo que tal vez no debería estar generando conflicto, bueno, no sé, ¿no? Una frase corta que no tengas que justificar. Luego tienes que hacer una crítica negativa, o sea, qué puntos pueden salir mal, luego al revés, qué puntos pueden salir bien, y luego tienes que exponer en base a ese tu razonamiento, tu conclusión o tu solución a cada uno de los problemas, ¿no? Es eso, ¿no? En realidad, este razonamiento no deberíamos realizarlo por escrito, ¿verdad? Pero esto vamos a hacerlo para poder empezar a razonar en orden o a crear razonamiento jurídico, ¿no? Entonces, lo único que este razonamiento debería ser interno y proponer la solución, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de esta manera, que ya lo han hecho los compañeros, pero solo les falta a las personas que ya se han inscrito, ¿no? Habiendo dicho eso, vamos a entrar al tema número 2, que se trata de la naturaleza de la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, como ya sabemos que la filosofía quiere responder a las preguntas fundamentales, ¿verdad? Del hombre, como cómo puede ser feliz el hombre en esta vida, ¿verdad? O qué relación tiene el hombre con su destino, o si existe ¿no? Entonces, o cómo puedo llegar a ser el hombre que quiero ser, ¿verdad? El, entonces, es muy difícil de conceptualizar la naturaleza del, del derecho, ¿verdad? Y existen tantas escuelas, métodos, estilos, objetos e ideales referentes a la filosofía, que como les dije, no es fácil o es muy difícil explicar su naturaleza, ¿no? Pero la propiedad más general del concepto de la filosofía, en general, y también de la filosofía jurídica en particular, es la reflexividad, como ya habíamos tocado en algún punto en el anterior tema, ¿no? O sea, esa actitud reflexiva delante de los fenómenos que se presentan en el devenir de la vida y en el caso de la filosofía jurídica, en este fenómeno que se llama derecho, ¿no? Concebido ya sea
del punto de vista positivista, ¿no ve? Como el conjunto de normas y reglas y todo eso, o desde el punto de vista naturalista, ¿no? Pero lo importante es que sea reflexivo, ¿no? Entonces, podemos deducir que la filosofía es razonamiento, nada más, ¿no? Y este razonamiento, ¿no? Implica dos, por así decirlo, dos elementos, ¿no? Que son la concepción, que es la idea o la noción o la noción de lo que existe, de lo que es, cómo lo captan tus sentidos, y esto se llama ontología, ¿verdad? Lo que es real, ¿no? Lo que puedes captar y por consiguiente puedes estudiar, ¿verdad? Puedes, puede generar conocimiento. Y luego está la acción, que es la concepción, que es una concepción, o sea, una idea o noción, pero acerca de lo que debe hacerse. Y esto compone la ética, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué debe hacerse para que esto sea no como es, como debe ser, ¿verdad? A eso se refiere la acción dentro de la filosofía, ¿no? Concepción y acción, ¿no? Entonces, como pueden ver, es algo medio subjetivo, ¿verdad? Y un poco, digamos, como abstracto, ¿no? Ahora, sin duda, ¿verdad? Toda reflexión, eh, todo fenómeno o todo lo que nos pasa en la vida, todo fenómeno del derecho, ¿verdad? Todo fenómeno de la filosofía en general, todo fenómeno social o psicológico, ¿verdad? Eh, Conlleva a una reflexión, ¿no? Pero la, la reflexión por sí misma, ¿no? O ponerse a reflexionar sobre algo por sí mismo, sobre cualquier fenómeno por sí mismo, no es suficiente para explicar la naturaleza de la filosofía, ¿verdad? Si nos ponemos un ejemplo, porque esto es medio, no es medio, es bien abstracto, ¿verdad? El, esta reflexividad, ¿verdad? O esta actitud reflexiva, si no se trata de las preguntas fundamentales de la humanidad, o en este caso del derecho, de la ciencia, de la teoría del derecho, ¿verdad? No puede conllevar al conocimiento filosófico, ¿no? Dando un ejemplo, ¿no? Si un profesor le molesta que sus estudiantes mastiquen chicle durante la clase porque les ve y todo el rato están y globitos y y pegan el chicle por debajo y bueno, todo lo que puede conllevar así una masticada de chicle, ¿verdad? Entonces, si al profesor esto le molesta y de verdad le desconcentra, entonces se va a poner reflexivo, ¿verdad? Va a ir a su casa, va a llegar, va a cerrar un portazo y va a decir, pucha, ¿qué pasa con estos tipos, no ve? Se va a preguntar a sí mismo, ¿cuál es la razón o cuáles son las razones para que los estudiantes actúen de esa manera? ¿No? Pero no por pensar en el chicle que le molesta, quiere decir que el profesor es pues un filósofo, ¿no? O sea, tiene actitud reflexiva delante de aquel fenómeno, ¿verdad? Pero no es una respuesta fundamental, pues, a las cuestiones de la humanidad, ¿verdad? O del derecho, o de la psicología, o de la sociología, ¿no? Entonces, no puede considerarse filósofo o un fenómeno, un conocimiento adquirido que pueda ser filosófico, ¿no? Entonces, ese, esa precisión es necesaria realizarla, ¿no? Tiene que ser de los aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿verdad? Eh, en la práctica, además, tenemos que incluir
un tercer elemento o una tercera pregunta, ¿verdad? ¿Qué lo que es, lo que existe? Pero lo que hacemos en la práctica, más que eso, es justificar, ¿verdad? ¿Qué justificamos? Nuestras creencias, lo que nosotros creemos que es bueno o que existe y lo que debe hacerse o es bueno, ¿verdad? Y esa es la epistemología, ¿no? Y esa es ontología, ética y epistemología, ¿no? Que es difícil de conceptualizar, así, bueno, podemos escribir un concepto ahí, pero es mejor dar ejemplos, ejemplificar para poder afianzar el conocimiento, ¿no? Entonces, esta justificación de nuestras creencias sobre lo que existe y lo que debe hacerse o es bueno es la epistemología. Entonces, indudablemente la práctica humana incluye ese tercer elemento o esa tercera respuesta a, a las preguntas fundamentales, ¿no? En este caso, de la ciencia del derecho, ¿no? Ahora, bueno, nos tocaba hablar de la reflexividad, ¿no? Que es la parte fundamental de la actitud reflexiva, pero ya es hora de la siguiente clase y ya se nos está acabando el tiempo en la reunión, pero más que nada ya tienen que empezar la clase de las 6:30 a de las 6:30 a las 8 en punto, así que vamos a tener que quedar ahí y la siguiente clase del viernes vamos a terminar con el tema, que es, aunque es un poco abstracto, es de verdad interesante nomás, ¿no? Y al final vamos a realizar algún cuestionario, un organizador gráfico o algo eh, para poder eh, consolidar todo lo que se avance de la naturaleza de la filosofía del derecho, ¿no? Y también aclarar las dudas. Así que eh, quedamos ahí y nos vemos el viernes, que sería nuestra siguiente clase, ¿verdad? Y hasta entre miércoles y jueves voy a ver de estas personas que me han señalado su nombre y algunos otros más, eh, tengan ya su usuario y contraseña y así no incumplamos con la orden de la coordinación, ¿verdad? Porque la orden de coordinación es desde fecha 16 de marzo del 2021, ¿no? Prohibido subir los trabajos al WhatsApp o coordinar la forma de entrega por Gmail o por correo o por alguna otra aplicación, porque desde administración les han dicho también a nuestros coordinadores que ya están todos los usuarios y contraseñas, pero como pueden ver, no es verdad. O sea, y si yo voy a incumplir, bueno, no quiero incumplir una orden directa de la administración, ¿verdad? Y tampoco quiero perjudicarles a ustedes. O sea, si voy a cumplir la orden de la administración, hoy día subo la tarea y qué me importa los que no tengan usuario, pero tampoco se trata de eso, ¿verdad? Entonces, como lo que se quiere es que todos tengan sus notas y que llevemos la fiesta de la mejor manera. Entonces, yo voy a hablar mañana con el doctor Unzueta para arreglar estos usuarios y contraseñas. Y el viernes ya vamos avanzando lo que queda de este tema, vamos a asignar la primera tarea y también a ver si pues, les puedo conseguir un instructivo de cómo subir las tareas para aquellos que no hayan podido pasar las clases que la universidad ofrecía, ¿no? Entonces vamos a quedar ahí y nos vemos el viernes. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Luego, licenciado. Hasta luego.